EPOC versus tuberculosis pulmonar, ¿verdad? Un diagnóstico diferencial bien importante que realizar, que es bastante común en la vida profesional, sobre todo aquí en Honduras. Mi nombre es Alexis Vallecillo y en este video iré presentando las diferentes etapas que se realizan en un diagnóstico diferencial de EPOC versus tuberculosis. No sin antes una breve introducción de cada una de ellas, definirle qué es lo que pasa como tal, ¿verdad? Y por qué pueden llegar a confundirse. En el caso de POC tenemos que es una enfermedad prevenible y tratable, más no curable, ya que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, que es irreversible como tal, ¿verdad? Es una obstrucción reversible. Está asociada a la reacción inflamatoria, un aumento de la reacción inflamatoria después de la inhalación o la exposición a gases tóxicos, siendo el tabaco pues un principal agente etiológico, ¿verdad? Entonces aquellas personas que son fumadores crónicos, ¿verdad? Fumadores empedernidos, fumadores que se fuman que 2, 3 cajetillas al día, desde los 16 años son los más propensos a adquirir EPOC. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, vamos a tener dos procesos fisiopatológicos, que es bronquitis crónica y enfisema. En el caso de la bronquitis es una inflamación de los bronquios que va a producir hipersecreción. Entonces esta inflamación, una hipersecreción de moco. Entonces esta inflamación más la hipersecreción de moco provocan la obstrucción y impiden la salida de aire, ¿verdad? No hay problema ingresando aire al cuerpo, sino sacando el aire. Y en el caso del enfisema, el tabaco daña o destruye los tabiques alveolares y forma un gran saco alveolar intentando sacar aire por un tubito. Entonces, estas obstrucciones como tal son las que provocan de que el daño sea irreversible como tal. Ambas van a coexistir, una va a predominar de la otra, pero van a tener pues de las dos. En el caso de tuberculosis pulmonar, es una enfermedad causada por Mycobacterium tuberculosis, es decir, ya es una infección, ya no es una enfermedad progresiva, no es una enfermedad causada por una exposición a tales cosas más que a la Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad? Va a dañar los pulmones, ¿verdad? Entonces por esa razón es que va a provocar los mismos síntomas o síntomas parecidos que EPOC. Y esta se transmite de persona a persona a través del aire, ¿verdad? Entonces, iniciamos con la historia clínica. Hay que hacer una buena historia clínica para que desde la historia clínica ya sospechemos qué es lo que el paciente tiene. En EPOC afecta principalmente a adultos mayores, mayores de que 40 años, ¿verdad? Que han fumado toda su vida, porque está relacionado al tabaquismo crónico, como le decía al principio. Entonces, estas personas uno ya se haría una idea de, puede ser EPOC, porque presenta que desde los 15, 12, 13 años fuma, ¿verdad? También puede contribuir su trabajo, si trabajan en empresas que inhalan bastantes químicos, ¿verdad? Por ejemplo, talleres de pintura o bomberos que han trabajado pues de eso toda su vida, entonces también puede estar relacionado a EPOC. Entonces por ahí va. Caso de tuberculosis pulmonar, afecta principalmente a adultos jóvenes, pero nadie está eh, fuera de esto. A todos nos puede dar tuberculosis pulmonar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros estamos en contacto con personas que tienen tuberculosis activa, entonces nos puede llegar a dar si estamos inmunosuprimidos, por ejemplo, si estamos desnutridos, si hacemos viajes a áreas endémicas, es decir, en mi área no hay tuberculosis, pero yo voy a otro país o a otra región donde sí lo hay, entonces la puedo adquirir, ¿verdad? Entonces, esas son como las diferencias bien marcadas que tenemos que investigar en una historia clínica. Ahora, con manifestaciones clínicas, pues tenemos a la tos. Ambas van a producir tos, ¿verdad? Porque dañan el pulmón, ¿verdad? Y la tos es un reflejo como tal. Entonces, en EPOC es una tos crónica productiva, es decir, todos los días va a toser, incluso mayoritariamente al amanecer, ¿verdad? En el caso de tuberculosis, es una tos persistente mayor a 2, 3 semanas que inicialmente es seca. En el caso de EPOC siempre va a ser productiva, ¿verdad? Pero la tuberculosis
luego en etapas avanzadas puede llegar a ser productiva. Entonces ahí entraría como en discusión si es EPOC o tuberculosis, ¿verdad? Entonces, ¿dónde vamos a tener una gran diferencia bien marcada? En expectoración, que en el caso de EPOC es clara o blanca y es continua, ¿va? El caso del pulmonar, como es una infección, tenemos que es mucopurulenta, ¿verdad? Y ocasionalmente hemotoica. En el caso de la disnea, el EPOC es progresivo y relacionado al esfuerzo. Es decir, estos pacientes pueden estar en reposo y pueden estar normal, ¿verdad? Pero si ya ellos realizan esfuerzo, es decir, subir gradas, si está muy avanzado, incluso vestirse, pues pueden presentar esa disnea. Está relacionada bastante con el esfuerzo. Los pacientes con EPOC pues no pueden realizar maratones ni nada de eso, pues porque van a presentar hipoxemia. ¿Por qué? Porque no está llegando suficientemente aire, ¿verdad? Para suplementar todo ese gasto como tal. El caso de tuberculosis, leve a moderada, y aparece ya cuando la enfermedad está avanzada, ¿verdad? Que es una disnea. Fiebre en EPOC es rara, salvo en las exacerbaciones. En tuberculosis, ya que hay una infección, pues es bastante común. Pérdida de peso en EPOC es poco frecuente, más en etapas graves, pacientes seniles, ¿verdad? Pero la pérdida de peso en pacientes seniles es común. En tuberculosis sí es bien marcada y típica en tuberculosis activa. Tenemos la hemoptisis. En el caso de EPOC es ocasional, solo que haya bronquiectasias o exacerbaciones de EPOC. La tuberculosis pulmonar sí es bastante frecuente y menos del como el 20, o sea, como el 25%, ¿verdad? Y puede ser significativa. Fatiga en EPOC, común en casos graves por hipoxemia, ¿verdad? Y en tuberculosis muy frecuente desde etapas tempranas. Entonces podemos ir viendo las diferentes diferencias, valga la redundancia, de estas manifestaciones clínicas. Ahora, en hallazgos radiológicos. En el caso de la radiografía, en el caso de POC, vamos a tener hiperinsuflación, un diafragma achatado, aumento de espacios aéreos. También vamos a tener las costillas horizontales o tórax en barril, ¿verdad? Porque aquí lo que se está acumulando es aire como tal. También podemos llegar a verlo hiperlúcido. Que la hiperlucidez básicamente es subjetiva, ya que el técnico radiológico, si mira 15, 20 rayos X seguida, todo lo va a ver bastante negro, ¿verdad? Y tuberculosis pulmonar que vamos a encontrar infiltrado en ápices, cavitaciones, adenopatías e incluso derrame, ¿verdad? Vamos a encontrar zonas radiopacas, ¿verdad? Si le mandamos a hacer tomografía al paciente, pues vamos a encontrar en EPOC el enfisema, que es el daño a los tabiques, como les decía, y buias, esos espacios aéreos aumentados, ¿verdad? Bronquiectasias. En tuberculosis vamos a encontrar cavidades, consolidación y adenopatías. Secuelas que me van a dejar estas enfermedades, en el caso de EPOC, pues buias, fibrosis y bronquiectasia. En tuberculosis me va a dejar cicatrices fibrosas locales y ventilatorio mixto. El uso diagnóstico es confirmación de enfisema y extensión. En tuberculosis pulmonar es la sugerencia de tuberculosis activa y la tomografía va a ser útil cuando hay una radio X dudosa. Entonces, aquí tenemos una radio X de tórax de un paciente con EPOC. Podemos ver esa zona de acá que se ve bastante hiperlúcida, ¿verdad? Podemos ver que las costillas están horizontales, ¿verdad? Entonces esto da a entender que hay una hiperinsuflación, ¿verdad? No vemos daños así como derrame pleural ni nada de eso, ¿verdad? Entonces sospecharíamos de que es un paciente que tiene EPOC. En el caso de tuberculosis, vemos esta radiografía, que en esta zona de acá ya empezamos a ver cavitaciones, ¿verdad? Que son esos circulitos como tal. Empezamos a ver zonas que dañan el parénquima, ¿verdad? Se ve radiopaca. Y si ustedes se fijan, la diferencia es que las costillas no están horizontales en comparación a esta de acá. ¿Ok? Entonces, pruebas diagnósticas que le vamos a hacer a estos pacientes. El diagnóstico de EPOC es espirométrico, ¿verdad? Que la relación BEF1-FBC
menor de 0.7 post broncodilatador me indica que ya es una obstrucción irreversible, ¿verdad? En el caso de asma post broncodilatador ya esto aumenta, ya es mayor de 0.7, eso me va a entender que no es una obstrucción irreversible, ¿verdad? En el tuberculosis no se va a utilizar, ¿verdad? Porque no hay una obstrucción como tal, no hay problema, ¿verdad? En este caso, en EPOC no se va a hacer vaciloscopía y cultivo ni PCR, ¿verdad? Porque no tenemos una infección, no tenemos un agente bacteriano como para hacerle una vaciloscopía. En el caso de tuberculosis sí, porque recordemos que quien nos la provoca es la Mycobacterium tuberculosis, y el examen primario pues va a ser contra bacilo ácido alcohol resistente, y el cultivo dura de 2 a 6 semanas. Se hace una PCR, una detección rápida en menos de 2 horas, ya podemos diagnosticar que es tuberculosis. Una sensibilidad de 89% y una especificidad de 99%. Es importante destacar que la EPOC y la tuberculosis pueden coexistir, ¿verdad? Un paciente con EPOC puede adquirir tuberculosis, o la tuberculosis me puede llegar a causar EPOC. Entonces, esto va a complicar el diagnóstico cuando están coexistiendo. Por esa razón, a todo paciente de EPOC también se le debe realizar para descartar tuberculosis la vaciloscopía, ¿verdad? Entonces, en ese caso, anteriormente vimos de que no se hace vaciloscopía en EPOC, pero sí se debe hacer, ¿verdad? Para ver si coexisten o si sospechamos de que coexisten como tal. Y como les decía, la tuberculosis puede dejar secuelas pulmonares que predisponen al desarrollo de EPOC, ¿verdad? Daña a los bronquios y entonces puede provocar a EPOC como tal. Entonces, distinguir estas dos enfermedades es esencial para implementar un tratamiento adecuado y prevenir complicaciones. Como les decía, tenemos desde la historia clínica, tenemos que hacerlo de manera detallada y a sospechar qué es lo que nuestro paciente tiene. Nos apoyamos de rayos X y hacemos pruebas específicas para descartar, ¿verdad? Si podemos descartar estas dos, ya podemos sospechar de otras enfermedades, ¿verdad? Entonces, debe mantenerse bien alto ese pensamiento de que pueden coexistir, ¿verdad? Y sobre todo en áreas endémicas. Entonces, así se hace un diagnóstico diferencial de EPOC versus tuberculosis pulmonar.